Muy buenas hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes en este estudio de la Biblia donde estamos nosotros conociendo la manera correcta en la cual debemos tomar ese libro santo que nos habla del amor, de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros y que nos tiene que llenar de entusiasmo. Pero muchas veces este libro lo tomamos a la ligera y no le tomamos el gusto de esta lectura bendita. En esta ocasión estaremos con la segunda parte de cómo se divide la Biblia. En la anterior estuvimos hablando ya sobre la división general del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero en esta ocasión estaremos ahondando en otros aspectos que podemos tomar. Mi nombre es Aparicio Linares y si en este momento tú comienzas a incorporar a este estudio, te invito a que veas los videos anteriores para que tengas una idea general de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Te invito a suscribirte al canal Enredados por el Señor para que estés pendiente de cada uno de los nuevos videos que irán saliendo sobre este tema y al mismo tiempo ir conociendo más de la Sagrada Escritura. No hay que perder la oportunidad de conocer este libro santo que a todos nos llena de ilusión, que a todos nos fortalece, que a todos nos ha guiado en un momento dado. Hoy es la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos crecer y llenarnos del amor, de la misericordia que Dios derrama sobre nosotros a través de su bendita palabra. Vamos a dar inicio ya a este tema. Hoy vamos a empezar con lo que es la división numérica de este libro. ¿A qué se refiere la división numérica? Se refiere a que cuántos libros posee la Sagrada Escritura. Primeramente, la Biblia se divide en 73 libros, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno con su diferente tema, cada uno con una historia diferente que nos ha de contar, pero nos ha de llenar y fortalecer. El Antiguo Testamento consta de 46 libros. En este momento no voy a entrar en un debate si son 39 o 46. En el tema donde hablemos del canon bíblico voy a explicar cada una de estas diferencias y por qué han surgido y por qué la iglesia conserva 46 libros. En ese tema lo vamos a tocar. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, los cuales entran lo que es los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Entre ellos están estos libros maravillosos que nos ilustran la evangelización ya en nuestra época, en nuestro tiempo, después de nuestro Señor. También tenemos lo que es la división temática, los diferentes temas que se tratan de cada uno de los libros, en que en su mayoría siempre abarcan más de un tema. En el tema anterior estuvimos mencionando algunos de los temas que estos libros tienen, pero también más adelante, cuando estemos tocando algunos de los libros explicando la forma, la literatura, el estilo literario que estos tienen, que es parte de la división temática, estaremos hablando de que algunos libros son históricos, otros son poéticos, otros son proféticos, otros son sapiensales. Entonces, cada uno de estos libros nos va a enseñar cómo tenemos que leerlo, ya que no podemos utilizar el mismo método de estudio para cada uno de los libros, porque cada uno tiene algo especial que nos va a permitir profundizar y conocer más la escritura. Nos vamos a dar cuenta que
hay libros que le vamos a terminar aplicando diferentes métodos de estudio para poder profundizar, y eso va a ser de acuerdo a la temática que tenga cada uno de estos. Hoy estaremos hablando de lo que es la división parcial. No es nuevo esto de intentar dividir los libros de la Biblia. No, esto ya habían habido sistemas que habían intentado particionar de una forma lógica los libros. Esto para poder tener una referencia hacia ciertos eh, pasajes, ya que es difícil decir el libro del profeta Isaías y no existían todavía una división en capítulos y versículos. Ya vamos a ver esto muy bien. Primeramente hubieron sistemas judíos. Está el Sedarín, el Perashiyot, el Pesuquín. Estos sistemas lo que intentaban es poder dividir cada uno de los libros de una manera en la cual se pudiera hacer referencia a un trozo de la escritura. El problema de estos sistemas puede que muchas veces no había acuerdo entre diferentes judíos, no había acuerdo entre eh, algunos escribas, algunos maestros de la ley. Entonces, cuando alguien quería hacer una referencia, cada uno lo tomaba de acuerdo a ciertos criterios que tuvieron. Entonces fueron fracasando estos sistemas. Al mismo tiempo eran muchas veces pasajes demasiado grandes como para poder recordarlos y necesitaban tomar un trozo específico de alguna parte de la escritura. Entonces esto llevó a que los sistemas se comenzaran a divulgar a todos los niveles porque no había acuerdo. Y si nos vamos en el tiempo judío, no todos sabían leer y escribir, no todos tenían la bendición de poder recibir una educación adecuada. Entonces, estos sistemas tampoco pudieron difundirse por la falta de esto. Pero también dentro del cristianismo hubieron algunos intentos y está lo que es el canón de Eusabini, que es de Eusebio de Cesarea, en el cual comenzaba a intentar hacer referencias, pero volvemos a tener el mismo problema. Pasajes muy grandes que no permitían tener una visualización completa de la escritura. Y eso conllevaba a que hubiesen diferentes opiniones que no permitían que se pudiese divulgar de la mejor manera posible. Eso nos va a llevar a lo que es el sistema actual. Hoy, cada libro se divide en capítulos y versículos, que muchos de nosotros ya conocemos, que muchos de nosotros ya identificamos, pero aún así nos cuesta un poco encontrar un pasaje. Vamos a empezar diciendo qué son los capítulos, porque hablamos de capítulos de la Biblia, pero muchos no los alcanzamos a comprender o no sabemos a qué se refiere o cómo se originaron principalmente estos. En la Sagrada Escritura vamos a ver que son porciones más o menos extensas y no iguales de los libros, es decir, no vamos a creer de que hay cierto número de palabras que constituyen un capítulo. Incluso cuando estemos estudiando la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay capítulos que son demasiado extensos y hay capítulos que son bastante cortos. Eso lo vamos a descubrir principalmente en el libro de los Salmos, donde el Salmo 119 es uno, por no decir el capítulo más largo de la Biblia, y vamos a tener capítulos muchísimo más pequeños. El capítulo 8 del Salmo 8 es bastante corto comparado al 119. Entonces, esto no hay un estándar en decir por esto. Se han tomado en consideraciones de acuerdo a quien creó este sistema de división, que tuvieran cierta concordancia los capítulos que se estaban
dividiendo, o los pasajes que se dividieron. Pero, ¿quién fue el que hizo esto? Fue un hombre cuyo nombre es Stephen Langton, que nació en el año 1150 y murió en el año 1228. Pero, ¿quién era este hombre que se tomó ese atrevimiento, por decirlo así, de dividir la Biblia? Era arzobispo de Canterbury, nombrado por el Papa Inocencio III. Eso quiere decir que fue un católico el que hace la división de la Biblia en capítulos, un arzobispo de Canterbury. Esto está en Inglaterra. Este hombre también fue canciller de la Universidad de París. También se movilizó hacia esa zona. Y tenemos también que dividió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo hacia el año 1226. En su momento vamos a estar hablando de San Jerónimo. San Jerónimo fue el que tomó la primera traducción completa de la Biblia, de los textos originales, de los idiomas originales, y los tradujo a lo que es el latín. Vamos a estar hablando esto justamente cuando toquemos el tema de los idiomas en los cuales la Sagrada Escritura fue escrita. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia desde el castellano, desde el español, pero no lo podemos hacer de esa manera porque la Biblia no fue escrita en español. Tenemos muchas veces que recurrir al idioma original para poder entender lo que el escritor sagrado nos quiso transmitir a través de esas palabras. Por lo tanto, vamos a utilizar bastante los idiomas. Cuando tocamos este tema nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas cosas para profundizar, y cuando no se utiliza correctamente esta forma, esta referencia cruzada hacia los idiomas originales, es bastante difícil comprender y vamos a cometer errores y vamos a crear doctrinas que nada que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Por tanto, hay que tener muy en cuenta ese detalle. Pero, ¿y los versículos? ¿Quién dividió la Sagrada Escritura en versículos? También es necesario ver primero un pequeño concepto. Son pequeños trozos de 2 o 3 líneas ordinariamente de los mismos capítulos. No es una regla de que sean 2 o 3 líneas. Vamos a encontrar versículos bíblicos muy cortos que constan de 2, 3 palabras, y ese es el versículo. Pero también vamos a encontrar versículos que constan de hasta 5 líneas y siguen siendo versículos de la Biblia. Pero estos normalmente constan de 2 o 3 líneas que nos presentan una idea de un concepto que se está estudiando en un pasaje de la Biblia. Tenemos en el ejemplo el Salmo 23 y vemos como un versículo, el número 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya desde ahí tenemos un concepto muy claro, pero también hay veces que necesitamos subdividir estos versículos y puede darse ciertas divisiones. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, donde enseñaremos cómo leer un versículo de la Biblia o cómo crear un versículo de la Biblia. Tomando ese ejemplo de solamente la idea de decir el Señor es mi pastor, ya eso es un concepto que nos podría ayudar a nosotros a entender. Y nada me faltará, ese es otro concepto. Dividido normalmente por signos de puntuación, nos van a ayudar a tener un concepto también más profundo de la palabra de Dios. Pero no era ese el tema que íbamos a tocar en esta parte, sino que es la parte de los versículos. ¿Quién los creó? ¿A quién le atribuimos ese trabajo? Primero se lo vamos a atribuir a Santos Pagnino, que nació en el año 1470 y murió en el año 1541. Pero ¿quién es este hombre? Primeramente es un judío converso. ¿Converso a qué? ¿Hacia qué religión? Hacia el cristianismo.
pero no cualquier cristianismo, sino el cristianismo de la Iglesia Católica, el único que debería existir. Fue dominico, es decir, que pertenece a la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Es un hombre muy preparado que es originario de Lucca, Italia. Dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527. Hay que recordar de que no existía una traducción a lenguas nativas o a lenguas maternas, es decir, que no había traducciones fiables hacia, por ejemplo, el español, aunque nos vamos a dar cuenta que existe una Biblia del año 1200, que es la Alfonsina, que es la primera traducción que se hace de las lenguas originales hacia el español. Entonces sí habían los primeros intentos. Él hace la primera división de los textos en versículos numerados. Antes solamente había unas pequeñas referencias, pero Santo Pagnino decide hacer una división en versículos. Esto viene a ayudar a que algunos puedan identificar pasajes concretos de la escritura y de esa manera ser un poco más práctico. Pero todavía habían algunas dificultades que no permitían que esto fuese muy adecuado. Luego aparece Robert Estienne, que nació en el año 1503 y murió en el año 1559. Este hombre es un prestigioso impresor, es decir, que se dedica a la impresión de libros. Realizó la actual división del Nuevo Testamento en el año 1551. 10 años después de la muerte de Santos Pagnino, este hombre también hace una división del Nuevo Testamento, que es el que actualmente utilizamos. En el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia, es decir, tomó la Vulgata latina y comenzó a colocar lo que ya son capítulos y versículos. Ya vimos quién fue el que tomó la Biblia y la dividió en capítulos, pero este hombre también viene y la divide en versículos. Los versículos del Antiguo Testamento hebreo los tomó de la división de Santos Pagnino, que es este dominico que también participó en la división de la Sagrada Escritura y lo hizo en versículos. Por tanto, acá vemos de que sí el trabajo de Santos Pagnino es nuevamente tomado en cuenta, pero lo hace solamente en los libros que están escritos en hebreo. Esto lo vamos a explicar perfectamente cuando estemos hablando del canon de la Biblia. Ahí vamos a explicar cuáles son los libros escritos en hebreo, cuáles son los libros escritos en griego, y vamos a ver esa división por qué surgió también. Y los restantes libros los hizo de una propia división junto con lo que él había elaborado del Nuevo Testamento. Esto es ya directamente lo que es la primera división de la Biblia en capítulos y versículos hechos por Roberto Estienne. Él es el que hace esto por primera vez y ya lo hace en un documento, en una Biblia impresa. Pero luego tiene que aparecer la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la primera Biblia con capítulos y versículos? La primera Biblia fue la Biblia de Ginebra que se publicó en el año 1560 en Suiza. Esta es la primera Biblia oficial que ya comienza a tener capítulos y versículos. Los editores optaron por los capítulos de Stephen Lawton y los versículos de Robert Estienne, conscientes de la gran utilidad que tenía para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. Antes de esto no podía hacerse esto de una manera fácil y adecuada, sino que habían problemas al momento de poder tomar un criterio, un pasaje concreto. Entonces,
los que deciden hacer esta publicación toman los capítulos de Stephen Langton y los versículos de Robert Estienne, ambos católicos, para que quede claro de que realmente la Biblia siempre ha estado en la mano de la Iglesia Católica y ellos han decidido cómo tiene que este documento santo ser estudiado. Nos vamos a dar cuenta que en el año 1592 el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Por lo tanto, oficialmente dentro de la Iglesia Católica, a partir del año 1592, la Iglesia ya consta de este documento precioso, ya con todo lo que nosotros conocemos hoy de capítulos y versículos. Claro está de que hay muchísimas cosas más que conocer de la Sagrada Escritura que debemos de una u otra manera profundizar, ya que en algunas ocasiones nosotros estaremos viendo la necesidad de profundizar más en la palabra de Dios y necesitamos ocupar métodos adecuados del estudio. De esta manera estaríamos dando fin a lo que es la división de la Biblia. Claro, hay muchos temas más que podemos profundizar, hay muchas cosas que debemos de conocer de lo que son la palabra de Dios. Las divisiones, hay muchas divisiones que nos van a ayudar, pero se nos haría muy extenso estar abarcando todas las formas que existen de división, y de esa manera nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios de una manera en la cual nosotros podamos dar a conocer, pero principalmente alimentarnos de la bendita palabra de Dios. No es fácil, hay que tener un compromiso. Por eso los invito, si todavía no han visto el video introductorio sobre el estudio de la Biblia, es momento que lo hagan y se van a dar cuenta de cuál es el compromiso que debemos de adquirir para poder estudiar de la mejor manera posible la santa y bendita palabra de Dios. Hay que tomar en cuenta de que este curso va a ser un poco extenso, con el objetivo de dar las suficientes herramientas y los conceptos necesarios para que la palabra pueda ser comprendida correctamente. No podemos hacer un curso a la ligera. Tenemos que saber profundizar en la bendita palabra de Dios. Y esto es apenas el inicio. En nuestro próximo video estaremos viendo cómo leer un versículo, porque muchas veces ni eso sabemos. Nos ponen un texto y no sabemos dónde buscarlo ni cómo buscarlo. Pues bien, en el próximo video estaremos viendo esto, cómo leer un versículo bíblico. Y esto nos va a ayudar a que estemos en la misma sintonía, que podamos estudiarlo de la mejor manera. Nuevamente, te hago una invitación a que te suscribas al canal de YouTube Enredados por el Señor. También que le des me gusta a la página de Facebook Enredados por el Señor, el Ministerio Ángeles de Santa Ana y otras páginas católicas hermanas que están publicando estos videos. Te invito a que también te suscribas a esas páginas porque tienen mucho contenido para tu crecimiento espiritual. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que ir conociendo la Sagrada Escritura. Una de las excusas más comunes que como católico muchas veces ponemos es que no hay manera en la cual nosotros estudiemos la Sagrada Escritura. Pues bien, hay muchos modos de poder estudiarla. La cuestión es que nosotros muchas veces no la buscamos. Los invito a que estén pendientes del próximo video. Bendiciones a todos.